Nos encontramos en una de las instituciones difusoras de la cultura más importantes de nuestro país, la Universidad de Barcelona. Y en este marco incomparable se ha celebrado el Women 360 Congress, coorganizado con el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, IL3V. El director general de IL3, Guillén Iñiguez, ha destacado la necesidad de formar a las personas en valores como la empatía, compasión, inteligencia emocional, comunicación y un largo etcétera, para que tengan una visión integradora del mundo y la capacidad para entender su entorno y escuchar a las partes interesadas con las que se relaciona. Como podemos observar en estas imágenes, la convocatoria del evento fue todo un éxito. La cita se ha convertido en una intensa jornada en la que alrededor de 200 participantes, mujeres empresarias, altas directivas y emprendedoras, pudieron compartir sus conocimientos y empaparse de la experiencia y el saber de referentes expertos en ámbitos de diversa índole, para la transformación personal, digital y saludable. La 16ª edición del Women 360 Congress ha abordado la necesidad de un cambio de paradigma hacia un modelo social centrado en la atención por y para las personas. Nosotros en este reportaje documental deseamos ofreceros una serie de entrevistas con algunas de las personalidades que asistieron al Congreso. ¿Por qué es importante dirigirnos hacia una cultura humanizadora? Bien, a mí me gustaría remitirme a palabras de Edgar Morin, que dice que las personas debemos recuperar este vínculo con la humanización. Para tener un buen liderazgo es importante que las instituciones trabajen estos valores humanos en empatía, en responsabilidad social, en solidaridad, en igualdad, en diversidad. Y las universidades es muy importante que trabajen estos valores y que lo incorporen, dado que nuestra responsabilidad también es trabajar para la sociedad. ¿Cómo se promueven estos valores en su institución? Bien, con jornadas como las de hoy es una manera de reflexionar sobre estos valores. Por tanto, esto ya serían acciones que las instituciones realizan, en este caso la universidad. Es importante trabajar estos valores desde la docencia, la gestión y también la investigación. Por ejemplo, ser docente es importante, está claro, reflejar la materia que uno tiene que enseñar, pero también es muy importante que en el aula se adquieran estas competencias y metodologías para instaurar la autocrítica, la reflexión, el pensamiento crítico, la diversidad, la igualdad, así como otras situaciones que nos hacen más humanos. El futuro es digital, pero también de las personas. ¿Cuáles son los retos de las instituciones para los próximos años? Los retos está claro que es importante enseñar hacia una digitalización, hacia una innovación tecnológica, inteligencia artificial, pero también la inteligencia emocional, la personalización, entender la diversidad del aprendizaje. Además, es importante que las innovaciones tecnológicas se centren en la persona y no en lo contrario. ¿Por qué es importante dirigirnos hacia una cultura humanizadora? Bien, la pandemia que hemos sufrido estos casi 2 últimos años pues han evidenciado realmente que una cultura humanizadora es capaz de ser más resiliente a la hora de abordar retos como el que hemos padecido estos 2 últimos años, ¿no? A partir de aquí yo quería poner en valor primero que sí que una parte, yo creo que se ha evidenciado la parte humana de la sociedad. Yo creo que esto lo hemos visualizado, pues cómo la gente se ha volcado, ¿no? No solo los profesionales sanitarios, sino también cómo las empresas de nuestro país han sido capaces de transformar su producción, ¿no? Pues para ofrecer materiales de protección individual que faltaban en sus momentos. Recuerdo a SEAT o Siemens fabricando respiradores para las UCIs, es decir, yo creo que se ha evidenciado esta parte humana de la sociedad, pero sí que es verdad que humanizando todavía más a través de la humanidad, pues podremos abordar los retos como los que hemos padecido, construyendo una sociedad más resiliente. Yo creo que esta es quizás pues la parte fundamental de por qué debemos evolucionar hacia una cultura todavía más humanizada. ¿Cómo se promueven estos valores de humanizadores, ¿no? en su institución?
Bien, en nuestra institución y en el ámbito de la salud, ¿no?, que es el que estoy en estos momentos pues, trabajando, nosotros consideramos que a través de la participación ciudadana, es decir, a través de la toma de decisiones conjunta, es la manera de poder abordar estos retos que tenemos como sociedad. Estamos en una democracia madura, estamos en una sociedad cada vez más formada, que ya no se conforma en mostrar su opinión cada 4 años a través de unas urnas, sino que quiere ser consultado y quiere participar de la toma de decisiones, ¿no? A partir de aquí, mecanismos como el de la participación ciudadana son fundamentales. Nosotros en el ámbito de la salud estamos aplicando estos mecanismos de participación para que todas aquellas acciones que se deban llevar a cabo en el ámbito de la salud estén tomadas de manera conjunta desde todos los actores, personal sanitario, pacientes, es decir, todos los actores que tienen que ver con este ámbito. Yo creo que esta es la manera de abordar estos cambios. El futuro es digital, pero también de las personas. ¿Cuáles son los retos de las instituciones para los próximos años? El futuro es digital y lo hemos visto, ¿no?, porque nos ha permitido pues trabajar, reunirnos mientras hemos estado confinados en casa, ¿no?, pero a la vez es necesario también el contacto y es necesario también la presencialidad. Yo creo que aquí hemos de ser capaces de encontrar este equilibrio y de utilizar la tecnología para mejorar todo aquello que seamos capaces de mejorar. Yo creo que si una cosa hemos aprendido de esta pandemia también, ¿no?, que de las cosas negativas siempre hay que sacar lo positivo, pues lo que hemos visto pues precisamente es cómo a través de la tecnología, cómo a través de la inteligencia artificial nos podemos ayudar para poder facilitar y abordar todos los retos que tenemos como sociedad. Por lo tanto, es un acompañamiento necesario, indispensable para afrontar el futuro. Humanizadora. Es importante. Es que es imposible separar cultura y humanidad. La cultura tiene un componente fundamental que es el dirigido al bienestar de la raza humana, que es decir, no, es inseparable. Son dos conceptos que no pueden existir de forma separada. Pero además tiene ahí un elemento fundamental, y es que la cultura siempre tiene que aportar. La cultura aporta, y por tanto cualquier contacto con la cultura implica hacerse más humano, porque antes de y después de cualquier actividad cultural uno es mejor persona. ¿Cómo se promueven los valores de esta cultura en su institución? Lo he explicado antes en el acto de clausura. La Universidad de Barcelona es una universidad en estos momentos muy feminizada, por ejemplo, y por tanto tenemos toda una red de actividades y de opciones y de mecanismos para, no solamente para una mirada de género, que también, sino para una mirada de institución comprometida con la cultura. Entre otras cosas porque la educación y la cultura, como antes, son un binomio inseparable. Bueno, hemos estado comentando, hemos hablado y es algo que es real, ¿no?, que el futuro es digital, pero también de las personas. ¿Cuáles son los retos de las instituciones para estos próximos años? Es muy difícil hablar de futuro, pero si tuviera que apostar diría que efectivamente el futuro implicará un amplio desarrollo tecnológico y por tanto la presencia de tecnologías. Aquí los retos fundamentales es no dejar nadie atrás, es decir, que la modificación que va a implicar o que implica ese desarrollo tecnológico tan abundante, tan potente, el reto fundamental es no dejar nadie atrás. Eso está sucediendo, porque las asimetrías en el mundo son muy evidentes y muy obvias, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso ni a la formación ni a los servicios que la tecnología ofrece. Por tanto, el reto está evidentemente en que ese avance tecnológico no deje a nadie atrás. Muchas gracias, Joan. Gracias a todos. Gracias. Pues muy bien, fantástica. La verdad es que ha sido un congreso muy interesante, con temas muy importantes que son los de la salud, en el ámbito laboral, para las mujeres. Y bueno, en general los ponentes han sido todos personas muy interesantes que han aportado mucho y nada, yo súper satisfecha de poder haber colaborado en un congreso como este.
Bueno, hoy ha sido un día maravilloso. Llevábamos un año largo sin encontrarnos presencialmente. Hemos hecho ediciones en digital, en realidad virtual, hemos sido disruptivas, lo hemos hecho todo en digital y ahora ya ha llegado el momento de encontrarnos todas y felices del resultado que hemos obtenido, de toda la afluencia de mujeres y personas que han venido, personas buenas, que han venido a compartir el día de hoy con las conclusiones de este evento que hemos realizado sobre humanizar la empresa, las instituciones, la salud, el liderazgo femenino y todo en el paraguas de humanizar e implementar. Creo que podemos salir de aquí, puedo afirmar que podemos salir de aquí con unas conclusiones firmes de la voluntad de querer acercarnos a las personas, de que las personas son el centro de las instituciones y las empresas.